Esta noche conversando con la licenciada Telma Aldana, magistrada presidenta del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, quien hoy nos comparte la postura respecto a las reformas constitucionales que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, ya ha enviado al Congreso de la República. Pero vamos a continuar con esta entrevista, licenciada, respecto al tema de la integración y sobre todo la temporalidad de la cual ahora tendrían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al parecer, habría un cambio, una reducción de 13 magistrados a 10 y tendrían una duración en el cargo de 10 años. ¿Esto es favorable o desfavorable para la Corte Suprema? Lo que sucede es que esta norma está en armonía con la anterior que dispone la creación de la Cámara Administrativa. Y como esta Cámara va a estar integrada por otros magistrados, entonces se reduce a 10 el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo importante en esta norma y lo que se resalta porque es positivo es que el presidente del organismo judicial tendrá un periodo de 5 años, pudiendo ser reelecto y no como sucede actualmente, que cada año tenemos que estar en elección de presidente de la Corte. Y luego también la próxima Corte Suprema de Justicia, no la actual, la próxima, tendrá un periodo de 10 años, lo cual también compartimos plenamente porque una Corte Suprema de Justicia debe ser estable. Es cierto que debe de seguirse un procedimiento riguroso para seleccionar a sus integrantes, pero necesita estabilidad para darle continuidad a los diferentes programas del organismo judicial. ¿Usted considera que esa rotación que se da año con año en la presidencia del organismo judicial ha incluso debilitado, ha sido un obstáculo para esa continuidad, esa fortaleza que debería de tener el organismo judicial? Yo estimo que la norma constitucional actual no solo debilita al organismo judicial, es una norma perversa, contenida en la Constitución Política de la República. De ahí la necesidad de que efectivamente se hagan reformas en lo que se refiere al organismo judicial. Es perversa porque cada año pone a la Corte Suprema de Justicia en una situación difícil de elegir presidente y no le permite al presidente anterior concluir con diferentes programas. Y el cambio siempre implica que la persona que asume debe de informarse, posiblemente no vaya a estar de acuerdo con algunos programas que quedarían cortados. No ayuda al organismo judicial esta norma. Sí, incluso yo creo que la ciudadanía también recuerda en el gobierno anterior ese famoso dilema por el cual pasó la Corte Suprema cuando 7 votos estaban a favor y otros en contra, y eso era imposible para poder determinar la presidencia y que incluso duró varios meses. Sin embargo, hay otro tema fundamental que es la creación de un consejo de la carrera judicial. Realmente, ¿cuál sería la postura nuevamente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia contra este nuevo ente que regiría sobre todo esa carrera y ese escalafón para poder ser parte de este importante organismo del Estado? Esta propuesta está incluida en el artículo 208 que regula la carrera judicial y el Consejo de la Carrera Judicial. En la primera parte del artículo no estamos de acuerdo porque estimamos que es una regulación propia de una ley ordinaria y no de la Constitución. Sin embargo, sí estamos de acuerdo con la segunda parte de este artículo que se refiere a la integración del Consejo de la Carrera Judicial, que de hecho ya recoge una propuesta que se le hizo al señor presidente de la República, porque no se incluía en su integración a un representante del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y en la propuesta está incluido igualmente decanos, jueces de primera instancia, jueces de paz. Junta Directiva del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados deberá elegir también a un representante para integrar el Consejo. Nos parece que la integración en la forma propuesta por el señor presidente es acertada. En el tema de las Cortes de Apelaciones, ustedes han tenido su análisis, conocemos también, pero ¿qué pasaría sobre todo con esta importante parte de la aplicación de la justicia en Guatemala? Porque sabemos que también la celeridad no ha sido una de sus virtudes, pero sobre todo la Corte de Apelaciones ahora es parte fundamental de una nueva propuesta de la reforma y sobre todo en el área judicial. La propuesta está contenida en el artículo 217 y este es de verdad un artículo que de aprobarse vendría a fortalecer al organismo judicial.
Actualmente los magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría son seleccionados a través de una comisión de postulación que también va al Congreso de la República y el Congreso elige a los magistrados de Corte de Apelaciones. Con esta propuesta ya sería el Consejo de la Carrera Judicial el ente encargado de elegir a los magistrados de Corte de Apelaciones, donde estaría de verdad dándose una verdadera carrera judicial en el organismo judicial, manejada por el ente que debe de hacerlo, que es el Consejo de la Carrera Judicial. ¿Cuál es ahora la ruta incluso política que se daría en torno al Congreso de la República para que estas reformas, sobre todo la ciudadanía, las conozca, las asimile, las analice? Porque sabemos que también diversos sectores ya se han pronunciado, algunos de ellos del área empresarial, otros ligados a la academia, como la Universidad de San Carlos, que ha encabezado también una postura, pero sabemos que el Congreso de la República tiene sus propias dinámicas. Si esto viene entrelazado con la discusión del presupuesto de ingresos y egresos del próximo año, la elección, por ejemplo, de la Junta Directiva, y sobre todo el entrapamiento que se haga incluso con interpelaciones, ¿qué acciones serían las que ustedes tomarían si esto sería en un panorama contrario a las aspiraciones que ustedes tienen? El Pleno de la Corte Suprema de Justicia esperará a que el Congreso nos confiera una audiencia y llegaríamos los magistrados a exponer al Congreso cuáles son nuestros puntos de vista, en qué normas estamos de acuerdo y por qué, y en cuál fundamentalmente, que es lo relativo a la Cámara Administrativa, no estamos de acuerdo, daríamos nuestros argumentos y justificaciones, pero sí esperaríamos a que el Congreso de la República nos dé la oportunidad de conversar. ¿Ustedes van a tener alguna postura incluso pues más agresiva para fijar realmente lo que ustedes están demandando, incluso pues darlo a conocer a la opinión pública para que toda la población pues tenga conocimiento, porque sobre todo la ciudadanía pues ha tenido pues esa imagen del organismo judicial y ahora lo que se prevé pues es que se fortalezcan esta y otras instituciones? De caso contrario, pues ¿cuál sería esa estrategia? ¿Cuáles serían esas acciones para que ustedes busquen realmente el fortalecimiento de la institucionalidad del organismo judicial? La estrategia debe ser el diálogo, el acercamiento al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso y a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el diálogo y los argumentos para lograr que se modifique esta propuesta en cuanto a la Cámara Administrativa, y al momento en que yo espero se modifique, indudablemente el Pleno de la Corte dará su anuencia a lo que se refiere al organismo judicial. Licenciada, en la coyuntura pues sabemos que la CICIG también ahora está pasando pues por un dinamismo, ¿verdad? Incluso pues se está pidiendo la ampliación, ¿verdad?, para que pueda continuar hasta el 2015 en nuestro país. Fue motivo incluso de una visita al seno de la Organización de las Naciones Unidas. Realmente, ¿cómo evalúa el rol de la CICIG en nuestro país? ¿Realmente ha sido funcional, ha sido exitoso y realmente tiene méritos para continuar en nuestro país? Yo siempre he manifestado que el Estado de Guatemala solicitó ante Naciones Unidas la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Naciones Unidas accedió a la solicitud de nuestro gobierno y en consecuencia debemos de apoyar los tres poderes del Estado, el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Entendemos que se trata de una gestión por resultados. Se habló en Naciones Unidas de que debe de prepararse la transición, porque nuestro país debe en el 2015 de estar listo para empezar a funcionar, para luchar contra la impunidad, contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y yo estimo que de acá al 2015, a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad, vamos a tener capacidad instalada en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación, para que a los jueces se les presenten los procesos con la prueba adecuada y fehaciente, para que ellos también puedan dictar sentencias que sean respetadas por la población y cumplidas. Incluso la misma CICIG pues ha anunciado ante la opinión pública sobre ciertos nombres de algunos
jueces del organismo judicial que pudieran estar pues, ligados a algunos fallos absolutorios. ¿Cómo ustedes se retoman esa postura, sobre todo para darle credibilidad a este organismo? Ya el presidente de la Cámara Penal, en una entrevista que se le hizo por los medios de comunicación, manifestó que la mayoría de jueces del organismo judicial y de los magistrados de Corte de Apelaciones son funcionarios probos, son funcionarios que cumplen a cabalidad con sus actividades. Esta manifestación del señor presidente de la Cámara Penal es compartida por la presidencia del organismo judicial y por el pleno de magistrados. Sin embargo, también debemos de saber que, como en cualquier otra institución, pueden haber personas que no están respetando y cumpliendo adecuadamente y no están respondiendo a la alta investidura que la Constitución Política de la República les ha conferido, pero en ese caso hay que indicar los nombres y hay que seguir un debido proceso, que es un antejuicio. Luego, si la Corte así lo estima pertinente, rechazarlo o nombrar un juez pesquisidor y posteriormente declarar si ha o no lugar a formación de causa, seguir un procedimiento penal. Todas las personas tienen derecho al debido proceso, a su derecho de defensa, y los jueces con mayor razón. Para ir finalizando, ¿cuál sería realmente en el marco del debido proceso y sobre todo si nos queremos pues enfocar en los casos de alto impacto, el rol, por ejemplo, de las instituciones que participan, porque el Ministerio Público también es parte fundamental, aprueba las pruebas, sin embargo, al parecer a veces pues no tienen el suficiente sustento para que el organismo judicial pueda emitir esas condenas. ¿Realmente están ustedes en una buena sintonía con el Ministerio Público respecto sobre todo al aporte de estas pruebas? Estamos totalmente coordinados. No solo estamos coordinados los tres poderes del Estado, sino estamos coordinadas las instituciones del sector justicia. Mantenemos reuniones con la señora fiscal Claudia Paz y Paz, con el señor ministro de Gobernación, con la Defensa Pública Penal. Estamos en una mesa que es la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, donde tenemos reuniones periódicas justamente para adecuar las funciones de cada entidad, porque tenemos claro que con una de las instituciones que falle, falla el sistema completo. Tenemos que mejorar nuestras actividades, tenemos que coordinar y tenemos que mejorar al mismo tiempo todas las instituciones. Bueno, así que de esta manera, pues le agradecemos a usted haber estado presente aquí con nosotros en esta emisión de fin de semana en T13 Noticias. Hemos podido abordar un tema de la coyuntura nacional, las propuestas de reforma a la Constitución, lógicamente buscando la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Así que le agradecemos a la licenciada Telma Aldana, magistrada presidenta del organismo judicial.